Un poderoso CEO millonario encuentra por casualidad a su exesposa pidiendo limosna bajo la lluvia, acompañada de dos pequeñas gemelas que tienen sus mismos ojos. Este inesperado encuentro transformará su vida para siempre, demostrándole que la verdadera riqueza podría estar en lo que nunca supo que tenía. Agradecimientos especiales a Berta Maldonado de Monterrey y Alba Lucía de Colombia. No olviden suscribirse al canal y comentar su nombre y país para aparecer en el próximo video. El sol se ponía sobre Manhattan, proyectando sombras doradas entre los rascacielos, mientras Alejandro Morales observaba la ciudad desde el ventanal de su ático de lujo. A sus 38 años, había construido un imperio tecnológico valorado en más de $8.000 millones. La revista Forbes lo había nombrado el visionario del siglo, y su rostro aparecía en portadas de publicaciones de negocios alrededor del mundo. Sin embargo, mientras contemplaba su reflejo en el cristal, solo veía a un hombre solitario rodeado de posesiones que ya no le provocaban ninguna emoción. El éxito de Morales Innovations había llegado con un precio que solo ahora, en el silencio de su lujosa prisión de cristal y acero, comenzaba a comprender. Sus dedos rozaron inconscientemente el anillo fantasma en su mano izquierda, un hábito que no había logrado abandonar a pesar de que su matrimonio con Lucía había terminado hace 6 años. Alejandro ajustó su corbata de seda italiana frente al espejo mientras su asistente virtual le recordaba su reserva en El Cielo, un exclusivo restaurante en el piso 52 de la Torre Diamante. No había nadie esperándolo, como siempre. Sus cenas eran rituales solitarios en los que intentaba llenar el vacío con manjares exquisitos y vinos de colección que ya no podía saborear. El ascensor privado descendió suavemente mientras Alejandro repasaba mentalmente las cifras del último trimestre. Otro récord de ganancias, otra adquisición exitosa, otro motivo de celebración que se sentía completamente hueco. Al salir del edificio, su chofer ya lo esperaba con la puerta abierta del Bentley negro. «Buenas noches, señor Morales», dijo el hombre con respeto. Alejandro apenas asintió, incapaz de recordar si el chofer era nuevo o llevaba años trabajando para él. El restaurante lo recibió con la deferencia reservada para sus clientes más exclusivos. «Señor Morales, su mesa está lista», anunció el maître con una reverencia sutil. Lo guiaron hasta su ubicación habitual, una mesa junto al ventanal con vista panorámica de la ciudad que ahora se iluminaba como un manto de estrellas artificiales. Alejandro ordenó sin mirar la carta. Siempre pedía lo mismo, y rechazó amablemente la compañía del sommelier. Mientras esperaba su cena, sacó su teléfono y revisó distraídamente los correos electrónicos, noticias financieras y mensajes de sus ejecutivos. Nada personal, nunca había nada personal. Su dedo se detuvo sobre una antigua foto guardada en una carpeta oculta. Él y Lucía en su luna de miel en Grecia, sonriendo bajo el sol mediterráneo antes de que la ambición consumiera todo lo demás. El camarero sirvió el primer plato con elegancia estudiada, pero Alejandro apenas lo notó. Su mente vagaba 6 años atrás, al día en que firmó los papeles del divorcio. Lucía había llorado silenciosamente mientras él mantenía su rostro impasible, convencido de que estaba haciendo lo correcto para ambos. «No puedo competir con tu empresa», le había dicho ella. «Ya no hay espacio para mí en tu vida». Él había argumentado que era solo una fase, que necesitaba establecer el negocio, que después tendrían tiempo. Mentiras que se había contado a sí mismo. La verdad era que había elegido deliberadamente. Había sacrificado su matrimonio en el altar del éxito corporativo, creyendo que la felicidad vendría con los logros y el reconocimiento. Ahora, mientras miraba a través del cristal hacia la ciudad que había conquistado, Alejandro Morales, el hombre que podía comprar en cualquier cosa,
se enfrentaba a la única cosa que su fortuna no podía adquirir, una razón para sentirse vivo. Alejandro desvió la mirada de su plato apenas tocado hacia la ventana, observando distraídamente el bullicio nocturno de la ciudad. Fue entonces cuando algo captó su atención en la acera de enfrente. Una mujer delgada con cabello recogido en una coleta descuidada extendía un vaso de papel hacia los transeúntes que pasaban apresuradamente, ignorándola. A su lado, dos pequeñas figuras, idénticas, se aferraban a su abrigo gastado. Algo en la postura de la mujer le resultó dolorosamente familiar. Alejandro entrecerró los ojos, intentando distinguir mejor sus rasgos bajo la luz amarillenta de las farolas. El tenedor cayó de su mano, produciendo un estridente tintineo contra la porcelana fina. Era imposible. No podía ser ella. Pero cuando la mujer giró ligeramente su rostro, la realidad lo golpeó con la fuerza de un huracán. Era Lucía, su exesposa, pidiendo dinero en la calle. Lo que era aún más impactante. Junto a ella había dos niñas gemelas de aproximadamente 5 años, con rasgos que reconocería en cualquier parte del mundo. ¿Se encuentra bien, señor Morales?, preguntó el camarero, notando su repentina palidez. Alejandro no respondió. Se levantó abruptamente, arrojó varios billetes sobre la mesa y salió precipitadamente del restaurante, ignorando las miradas sorprendidas de los demás comensales. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba impaciente el ascensor, golpeando repetidamente el botón como si eso pudiera acelerar su descenso. Los 52 pisos nunca le habían parecido tantos. En su mente, las preguntas se atropellaban unas a otras. ¿Cómo era posible? ¿Qué había sucedido con Lucía? Y sobre todo, ¿quiénes eran esas niñas que tenían su misma barbilla prominente y sus ojos penetrantes? Las puertas del ascensor finalmente se abrieron en el vestíbulo y Alejandro corrió hacia la salida, ignorando los saludos del personal. El frío de la noche lo golpeó cuando salió a la calle, pero apenas lo notó. Cruzó la avenida entre el tráfico, provocando el bocinazo furioso de un taxi que tuvo que frenar bruscamente para no atropellarlo. Sus ojos no se apartaban del lugar donde había visto a Lucía y las niñas, temiendo que hubieran desaparecido. Pero seguían allí, ahora sentadas en un banco, las pequeñas compartiendo lo que parecía ser un sándwich partido en 3 porciones desiguales. Alejandro se detuvo a unos metros, súbitamente, consciente de su traje de $3,000 y su apariencia de éxito. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría los 6 años de ausencia? Sus piernas parecían haberse convertido en plomo, pero algo más fuerte que el miedo lo impulsó hacia adelante. Fue una de las niñas quien lo vio primero, dando un codazo a su hermana y señalándolo con curiosidad infantil. Lucía levantó la mirada, y el reconocimiento inmediato en sus ojos fue seguido por una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo que Alejandro no pudo descifrar. Lucía pronunció su nombre como si fuera una palabra en un idioma olvidado que acababa de recordar. Ella se levantó lentamente, colocándose protectoramente frente a las niñas. Estaba más delgada de lo que recordaba, con líneas de preocupación marcadas en su rostro que antes no existían, pero sus ojos seguían siendo los mismos que lo habían cautivado 15 años atrás. «Alejandro», respondió ella con voz controlada, aunque sus manos temblaban ligeramente. «No esperaba verte». Las niñas se asomaron desde detrás de su madre, observándolo con una mezcla de curiosidad y recelo. Eran idénticas hasta el último detalle. Mismo cabello castaño oscuro, mismos ojos avellana, mismas pequitas sobre la nariz. Pero lo que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera fue la innegable verdad que veía reflejada en sus rostros. Eran sus hijas. No había ninguna duda. El parecido era tan evidente que se preguntó cómo no lo había sabido, cómo había podido vivir 5 años sin conocer su existencia. «¿Quién es él, mamá?»,
preguntó una de las niñas, la que parecía ligeramente más valiente, colocándose junto a Lucía mientras evaluaba a Alejandro con una mirada sorprendentemente adulta para su edad. Lucía dudó, sus ojos encontrándose con los de Alejandro en una pregunta silenciosa. El mundo pareció detenerse en ese instante, toda la bulliciosa ciudad de Manhattan reduciéndose a ese pequeño espacio en la acera, donde 4 personas se encontraban en el cruce de destinos que nunca debieron separarse. «Es alguien que conocí hace mucho tiempo, Sofía», respondió finalmente Lucía. La otra niña, más tímida, se aferraba al abrigo de su madre, pero sus ojos curiosos no abandonaban el rostro de Alejandro. «Se llama Alejandro», continuó Lucía, y luego, tras una pausa que pareció contener todo el peso de los años perdidos, añadió, es vuestro padre». Las palabras cayeron como una avalancha sobre Alejandro, confirmando lo que su corazón ya sabía. Un nudo se formó en su garganta mientras observaba a las pequeñas procesar esta información. La más tímida, aún escondida parcialmente tras Lucía, abrió mucho los ojos, mientras que Sofía dio un paso adelante, examinándolo con renovado interés. «¿Nuestro papá?», preguntó con una mezcla de incredulidad y curiosidad, «pero mamá dijo que estabas muy ocupado para conocernos». La inocente acusación golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier negociación hostil que hubiera enfrentado. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras las implicaciones de esas palabras se asentaban en su mente. No era solo que tuviera hijas, era que, de alguna manera, había sido informado de su existencia y las había ignorado. O al menos, eso era lo que creían. «Necesitamos hablar», dijo Alejandro, dirigiéndose a Lucía con una voz que apenas reconoció como propia. «Por favor». Miró alrededor, notando por primera vez las miradas curiosas de los transeúntes. Este no era lugar para la conversación que necesitaban tener. «Hay un café familiar a 2 cuadras de aquí. Podríamos ir allí». Lucía pareció dudar, evaluando sus opciones mientras instintivamente acercaba a las niñas hacia ella. Finalmente, asintió con cautela. «Está bien, pero no tenemos mucho tiempo. Necesitamos llegar al albergue antes de las 9 para asegurar camas». Otra revelación que sacudió a Alejandro. Lucía y sus hijas, estaban viviendo en un albergue para personas sin hogar. Él, con sus $8.000 millones, restaurantes exclusivos, cenando en mientras ellas luchaban por un lugar donde dormir. El café era cálido y acogedor, con mesas de madera gastada y el aroma reconfortante de chocolate caliente y galletas recién horneadas. Alejandro pidió chocolate para todos y un surtido de pasteles que las niñas observaron con ojos hambrientos. La más tímida, que ahora sabía, se llamaba Elena, se animó considerablemente ante la vista de un pastel de fresa, mientras Sofía ya estaba seleccionando meticulosamente probaría qué galleta. Primero. Una vez que las niñas estuvieron distraídas con su festín, Alejandro miró directamente a Lucía, incapaz de contener más sus preguntas. «¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca supe de ellas?» Lucía sostuvo su mirada, y Alejandro pudo ver el cansancio acumulado en sus ojos, pero también una fortaleza que siempre había admirado en ella. «Me enteré de que estaba embarazada 2 semanas después de que firmáramos el divorcio», comenzó ella, su voz baja pero firme. «Intenté contactarte 3 veces». El ceño de Alejandro se profundizó. «Nunca recibí ninguna llamada tuya». Lucía soltó una risa sin humor. «Tu asistente, Carmen, me dijo que estabas demasiado ocupado para atender asuntos personales. La 3ª vez me informó que habías dado instrucciones específicas de no pasar mis llamadas». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Carmen, su eficiente y leal asistente, había estado protegiendo su tiempo, filtrando lo que consideraba distracciones.
Recordó vagamente haberle dicho, en los días oscuros posteriores al divorcio, que no quería saber nada de Lucía, que necesitaba concentrarse en la expansión internacional que estaban planeando. Nunca imaginó las consecuencias de esas palabras irreflexivas. Lucía, te juro que no sabía. Nunca me dijeron que habías llamado. Si hubiera sabido del embarazo. Se detuvo, incapaz de completar la frase, porque ni siquiera él estaba seguro de cómo habría reaccionado entonces, consumido como estaba por la ambición. Al principio nos las arreglamos bien, continuó Lucía mirando con cariño a las niñas que devoraban felizmente sus pasteles. Mi madre nos ayudaba mientras yo trabajaba. Teníamos un pequeño apartamento en Queens, nada lujoso, pero era nuestro hogar. Su voz se quebró ligeramente. Hace 3 años, mamá murió en un accidente de coche. Sin su ayuda, no pude mantener mi trabajo y pagar al mismo tiempo por el cuidado de las niñas. Perdí mi empleo en la agencia de diseño. Luego no pude pagar el alquiler. Dejó la frase inconclusa, pero la historia era dolorosamente clara. Alejandro sentía que cada palabra era una acusación, aunque Lucía no lo estaba culpando directamente. No necesitaba hacerlo. La culpa lo consumía por dentro mientras imaginaba a Lucía y las niñas solas, luchando día tras día mientras él acumulaba riquezas que nunca podría gastar en una vida. Las niñas nunca han tenido una cama propia, añadió Lucía en voz baja. Sofía pregunta constantemente cuándo tendremos una casa de verdad y Elena apenas habla con extraños desde que tuvimos que dejar el apartamento. Alejandro observaba a sus hijas mientras procesaba la devastadora historia de Lucía. Sofía, la más extrovertida, había terminado su pastel y ahora dibujaba figuras imaginarias sobre la mesa con el dedo, ocasionalmente lanzándole miradas evaluadoras. Elena, en cambio, permanecía pegada al costado de su madre, sus grandes ojos observándolo con una mezcla de curiosidad y recelo, mientras mordisqueaba lentamente su pastel de fresa. Eran tan diferentes en personalidad como idénticas en apariencia. «Son increíbles», murmuró Alejandro, sin poder contener la emoción en su voz. «Tienen 5 años, ¿verdad?» Lucía asintió. 5 años y 4 meses. Nacieron un mes antes de lo previsto. Elena pesó un poco menos que Sofía, pero ambas estaban perfectamente sanas. Había un orgullo maternal en su voz que contrastaba con las circunstancias difíciles que estaban viviendo. Sofía siempre ha sido la protectora, incluso desde bebés. Elena es más reflexiva, observa todo antes de actuar. ¿Les has hablado de mí?, preguntó Alejandro, temeroso de la respuesta. Lucía suspiró, pasando una mano por el cabello de Elena en un gesto automático de consuelo. Les dije que su padre era un hombre muy importante y ocupado, que algún día quizás lo conocerían. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nunca quise que te odiaran, Alejandro. A pesar de todo, no quería que crecieran con resentimiento. Esta admisión golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier reproche. Lucía había tenido todas las razones para pintarlo como un villano ante sus hijas, pero había elegido no hacerlo. Miró a Sofía, quien ahora lo estudiaba abiertamente. «Tu reloj brilla mucho», comentó la niña, señalando su Patek Philippe. «¿Es de oro de verdad?» Alejandro asintió, repentinamente avergonzado por la ostentación de su reloj de $150,000 frente a sus hijas que nunca habían tenido una cama propia. «¿Dónde están quedándose ahora?», preguntó Alejandro, intentando mantener su voz neutral para no revelar la tormenta emocional que se desataba en su interior. Lucía explicó que habían estado en 3 albergues diferentes en los últimos meses. El actual era exclusivo para mujeres con niños, lo que proporcionaba algo más de seguridad. Pero las camas debían reservarse cada noche y no siempre había espacio para ellas. A veces, cuando no conseguían lugar, dormían en la sala de espera de la estación de autobuses.
Las niñas son fuertes, dijo Lucía con una sonrisa triste. Sofía dice que estamos de aventura, como en los cuentos que les leo. Alejandro sintió que su corazón se contraía dolorosamente. Mientras él dormía en sábanas de seda egipcia en su ático con vista a Central Park, sus propias hijas consideraban una aventura dormir en una estación de autobuses. Elena, que había permanecido en silencio, de repente habló con una voz tan suave que Alejandro y tuvo que inclinarse para escucharla. «¿Por qué nunca viniste a vernos?», preguntó, sus ojos idénticos a los suyos fijos en su rostro. La pregunta, tan directa y honesta como solo un niño puede formular, dejó a Alejandro sin palabras. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que no sabía de su existencia porque estaba demasiado obsesionado con su empresa para prestar atención a lo que realmente importaba? ¿Cómo justificar que mientras ellas pasaban hambre, él tiraba comida que costaba más que lo que Lucía ganaba en un mes? No sabía que existían. Respondió finalmente con sinceridad. Si lo hubiera sabido, habría venido a buscarlas. Elena lo miró fijamente, como evaluando la verdad en sus palabras, antes de volver a su pastel. Sofía, sin embargo, no estaba satisfecha. «Pero mamá dijo que te llamó», insistió, mostrando una agudeza que sorprendió a Alejandro. «Es complicado, Sofía», intervino Lucía, lanzando una mirada de advertencia a Alejandro. «A veces los adultos cometemos errores». Alejandro agradeció silenciosamente su intervención, aunque sabía que merecía el interrogatorio implacable de su hija. El reloj en la pared marcaba las 8:30 p.m. y notó cómo Lucía comenzaba a mirar ansiosamente la hora. Tenían que llegar al albergue antes de las 9. La idea de que regresaran a ese lugar era insoportable. «Lucía», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, permíteme ayudarles. Puedo conseguirles un hotel esta noche, algo cómodo y seguro para las niñas». Vio la duda y el orgullo luchando en el rostro de Lucía. «No es caridad», añadió rápidamente. «Es lo mínimo que puedo hacer por mis hijas». Mencionó un hotel cercano, familiar y discreto, no demasiado lujoso para no abrumarlas con un cambio tan repentino. Lucía miró a las niñas, que comenzaban a mostrar signos de cansancio, y finalmente asintió. «Solo por esta noche», accedió. «Mañana hablaremos sobre qué hacer a largo plazo». Aquella noche, Alejandro no pudo dormir. Después de dejar a Lucía y las niñas instaladas en una suite familiar del Hotel Riverside, regresó a su ático y se encontró vagando por las habitaciones vacías como un fantasma. La enormidad de lo sucedido lo golpeaba en oleadas. Tenía 2 hijas, 2 pequeñas, que habían estado viviendo en la pobreza mientras él acumulaba una fortuna obscena. Se detuvo frente al ventanal que dominaba la ciudad, pero en lugar del skyline de Manhattan, solo veía los rostros de Sofía y Elena. Tomó y comenzó a buscar frenéticamente información sobre crianza de gemelos, desarrollo infantil a los 5 años y cómo conectar con niños después de una larga ausencia. Artículos, libros, foros de padres divorciados. Alejandro, el hombre que nunca estudiaba más de lo necesario para cerrar un trato, pasó toda la noche absorbiendo información como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. A las 7 de la mañana, envió un mensaje a su asistente cancelando todas reuniones de la semana. Luego llamó a Lucía, quien respondió con voz adormilada. Habían acordado encontrarse en Central Park a las 11, un lugar neutral donde las niñas podrían jugar mientras ellos hablaban. Alejandro llegó 1 hora antes, nervioso como nunca lo había estado ante ninguna junta directiva. Había comprado 2 pequeños peluches, un conejo para Elena y un león para Sofía, basándose en lo poco que había observado de sus personalidades, y los llevaba en una sencilla bolsa de papel. Se sentó en un banco cerca del lago,
observando a las familias que pasaban, padres sosteniendo las manos de sus hijos, madres empujando cochecitos, escenas cotidianas que ahora veía con nuevos ojos. ¿Cuántas veces había pasado por este mismo parque sin prestar atención a estos momentos? Cuando finalmente divisó a Lucía y las niñas acercándose por el sendero, sintió que su corazón se aceleraba. Las pequeñas vestían ropa limpia pero visiblemente gastada, probablemente las mejores prendas que tenían. Sofía caminaba con confianza, señalando ardillas y pájaros, mientras Elena se mantenía cerca de su madre, aunque sus ojos curiosos lo buscaron inmediatamente entre la multitud. «Buenos días», saludó Alejandro, intentando sonar casual a pesar de los nervios que lo consumían. Lucía le devolvió el saludo con una pequeña sonrisa, más relajada que la noche anterior, después de una buena noche de descanso. «Las niñas han estado preguntando si realmente vendrías», comentó en voz baja, mientras las pequeñas exploraban cautelosamente el área cercana sin alejarse demasiado. Sofía apostaba que sí, Elena no estaba tan segura. El día transcurrió como una revelación continua para Alejandro. Alquilaron un pequeño bote en el lago y descubrió que Sofía era intrépida, queriendo remar ella misma, mientras Elena observaba el agua con fascinación, señalando cada pato y pez que veían. Luego visitaron el carrusel, donde Elena finalmente se animó, eligiendo un caballo blanco con flores pintadas y riendo con abandono mientras giraban. Comieron helado en un banco, y Alejandro aprendió que a Sofía le encantaba el chocolate, pero detestaba las nueces, mientras que Elena prefería la vainilla y compartía meticulosamente su cono con su hermana. Pequeños detalles que atesoraba como si fueran las informaciones más valiosas que jamás hubiera recibido. Durante todo el día, Lucía se mantuvo algo apartada, permitiéndole conocer a las niñas, pero siempre vigilante, como una leona protegiendo a sus cachorros. Fue cuando se dirigían hacia la salida del parque que ocurrió algo inesperado. Elena, quien había mantenido una distancia prudente durante todo el día, de repente se acercó y tomó la mano de Alejandro. Sus pequeños dedos se entrelazaron con los suyos con una confianza que lo dejó sin aliento. «Me gusta tu corbata azul», dijo simplemente, mirando hacia arriba con una sonrisa tímida. Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Gracias, Elena», respondió con voz ronca. «Es mi color favorito». La niña asintió solemnemente, como si acabara de compartir un importante secreto entre ellos. «El mío también», confesó. Sofía, no queriendo quedarse atrás, tomó su otra mano. «El mío es el rojo», declaró con firmeza, «como el fuego y los dragones». Así caminaron hacia la salida del parque. Alejandro Morales, el implacable magnate tecnológico, flanqueado por dos pequeñas que apenas le llegaban a la cintura, sosteniendo sus manos como si fuera lo más natural del mundo. La noticia de que Alejandro Morales tenía dos hijas gemelas de 5 años causó un terremoto en los círculos internos de Morales Innovations. El primero en enterarse fue Mateo Suárez, socio fundador y amigo más antiguo de Alejandro. Cuando Alejandro le comunicó que reduciría su agenda para pasar tiempo con sus recién descubiertas hijas, Mateo reaccionó con una mezcla de incredulidad y alarma. «¿Estás completamente seguro de que son tuyas?», preguntó sin rodeos durante una reunión privada en la oficina de Alejandro. «Aparecen de la nada, después de 5 años, justo cuando la empresa está a punto de lanzar la mayor OPI de la década. La coincidencia es, cuanto menos, sospechosa». Alejandro sintió una punzada de irritación ante la insinuación. «Las niñas son idénticas a mí, Mateo. Cualquiera que las vea lo notaría inmediatamente». Mateo se reclinó en su silla, entrecruzando los dedos con gesto pensativo. «Aún así deberías considerar un test de ADN. No por ti, sino por la empresa.
Los accionistas se pondrán nerviosos si piensan que estás tomando decisiones basadas en emociones. Te estás precipitando, insistió Mateo días después, mientras observaban desde la ventana de la sala de juntas cómo Alejandro había instalado un pequeño área de juegos en una oficina vacía para cuando las niñas lo visitaran. Apenas las conoces y ya estás reorganizando toda tu vida. ¿Has considerado que quizás Lucía esté manipulándote? 5 años sin contacto y de repente aparece cuando estás en la cima de tu carrera. Alejandro apretó la mandíbula, conteniéndose para no responder bruscamente a su amigo de toda la vida. Sabía que Mateo se preocupaba genuinamente, pero no podía evitar sentirse ofendido por sus insinuaciones sobre Lucía. Ella intentó contactarme, Mateo. Carmen bloqueó sus llamadas. Mateo arqueó una ceja, escéptico. ¿Y solo tienes su palabra sobre eso? Carmen ha sido leal a esta empresa desde el primer día. ¿Por qué haría algo así sin consultarte? La duda sembrada por Mateo se alojó incómodamente en un rincón de la mente de Alejandro, aunque intentó ignorarla. Las semanas siguientes transcurrieron en una especie de doble vida para Alejandro. Por las mañanas atendía reuniones críticas y tomaba decisiones empresariales. Por las tardes se transformaba en un padre primerizo, llevando a Sofía y Elena al zoológico, a museos infantiles o simplemente al parque. Había alquilado un apartamento temporal para Lucía y las niñas en un barrio seguro, insistiendo en que era lo mínimo que podía hacer mientras resolvían la situación a largo plazo. Gradualmente, las pequeñas comenzaron a abrirse con él. Elena ya no se escondía detrás de su madre cuando lo veía llegar, y Sofía había comenzado a bombardearlo con preguntas sobre todo, desde por qué el cielo es azul hasta cómo funcionaban los ascensores de su edificio. La primera vez que ambas lo llamaron papá, durante un paseo por el Museo de Historia, natural, frente a un enorme esqueleto de dinosaurio, Alejandro sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él, como si una pieza que nunca supo que faltaba finalmente encajara en su lugar. Mateo observaba estos cambios con creciente preocupación. Durante una cena de negocios a la que Alejandro llegó tarde porque Elena había tenido fiebre, finalmente expresó sus temores más profundos. «Te estás distrayendo en el peor momento posible», dijo, sirviéndose una generosa copa de vino. La junta directiva está comenzando a murmurar. Algunos incluso sugieren que quizás necesites un descanso de tus responsabilidades como CEO. Alejandro dejó su tenedor, sorprendido por la franqueza de su amigo. ¿Están cuestionando mi capacidad de liderazgo porque quiero ser parte de la vida de mis hijas? Mateo suspiró, pasándose una mano por el cabello entrecano. Están cuestionando tu juicio, Alejandro. Has cambiado radicalmente en cuestión de semanas. La gente se pregunta si estás pensando con claridad. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. He investigado un poco sobre Lucía, admitió finalmente. Ha tenido problemas financieros serios. Estuvo a punto de declararse en bancarrota hace 2 años. ¿No crees que es conveniente que apareciera justo ahora? La semilla de la duda plantada por Mateo comenzó a crecer a pesar de los esfuerzos de Alejandro por ignorarla. Observaba más detenidamente las interacciones entre Lucía y las niñas, buscando inconsistencias o señales de que algo no encajaba, pero lo único que veía era el amor incondicional de una madre que había sacrificado todo por sus hijas. Lucía nunca le había pedido dinero directamente, aunque había aceptado su ayuda con el apartamento y los gastos básicos por el bien de las niñas. De hecho, había insistido en buscar trabajo tan pronto como se establecieron, encontrando un puesto de medio tiempo en una pequeña boutique de diseño que le permitía estar en casa cuando las niñas regresaban de la escuela pública, donde las había inscrito. Alejandro se encontraba dividido entre la confianza que sentía hacia Lucía y la voz de Mateo susurrando advertencias en su oído. Una tarde, mientras observaba a Sofía y Elena jugar en el pequeño parque cerca del apartamento,
Se sorprendió a sí mismo considerando la sugerencia de Mateo sobre el test de ADN. La idea le provocó una inmediata sensación de culpa. ¿Cómo podía dudar de que estas niñas, que llevaban su misma expresión cuando se concentraban, fueran suyas? Podía cuestionar a Lucía, quien había criado sola a sus hijas en condiciones que él ni siquiera podía imaginar. Una mañana lluviosa de jueves, Alejandro llegó a su oficina para encontrar un sobre manila en su escritorio. No tenía remitente, solo su nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Mateo. Al abrirlo, encontró lo que parecían ser documentos legales. Una solicitud de custodia completa presentada supuestamente por Lucía, con cláusulas detalladas sobre manutención infantil que ascendían a cifras astronómicas y restricciones sobre el tiempo que él podría pasar con las niñas. Según los documentos, Lucía exigía el 30% de sus acciones en la empresa como compensación por los años de ausencia paterna. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Los papeles parecían auténticos, con sellos oficiales y números de expediente. Una nota adhesiva con la letra de Mateo simplemente decía: «Lo siento, amigo, tenías que saberlo». Durante horas, Alejandro permaneció inmóvil en su sillón ejecutivo, los documentos esparcidos frente a él como piezas de un rompecabezas macabro. No podía reconciliar a la Lucía que conocía, la mujer que había rechazado su oferta de comprarle una casa, insistiendo en que solo quería un lugar modesto y seguro para las niñas, con la persona calculadora que describían estos papeles. Recordó cómo, apenas una semana antes, había sugerido aumentar la manutención que le daba informalmente, y ella había respondido: «No necesitamos lujos. Alejandro, solo estabilidad para las niñas». Cada fibra de su ser rechazaba la idea de que Lucía lo estuviera manipulando, pero los documentos frente a él contaban una historia diferente. Con el corazón pesado, canceló sus reuniones del día y condujo hasta el apartamento donde vivían Lucía y las niñas. El apartamento estaba vacío cuando llegó. Lucía había mencionado que llevaría a las niñas al pediatra esa mañana. Alejandro se sentó en el pequeño sofá de la sala, observando el espacio que ahora reconocía tan bien. Los dibujos de las niñas pegados con imanes en el refrigerador, los libros infantiles ordenados meticulosamente en un estante bajo, las fotografías enmarcadas de Sofía y Elena en diversos momentos de su corta vida. No había signos de extravagancia. Todo era modesto pero cuidado con esmero. Cuando finalmente escuchó la llave en la cerradura, se levantó, los documentos arrugados en su mano. Lucía entró primero, seguida por las gemelas que parloteaban animadamente sobre las pegatinas que el doctor les había dado. La sonrisa de Lucía se desvaneció al ver la expresión sombría de Alejandro y los papeles en su mano. «Niñas, ¿por qué no van a su habitación a jugar un rato? Necesito hablar con su padre», dijo Lucía con una calma que contrastaba con la tensión evidente en su postura. Una vez que las pequeñas desaparecieron por el pasillo, Alejandro extendió los documentos hacia ella sin decir palabra. Lucía los tomó con el ceño fruncido, su confusión transformándose en incredulidad a medida que leía. «¿Qué es esto?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Tú dímelo», respondió Alejandro, odiando el tono acusatorio en su propia voz, pero incapaz de contenerlo. «Aparentemente has estado planeando quitarme a mis hijas justo cuando empezaba a conocerlas». Lucía lo miró como si le hubiera abofeteado. «¿Crees que yo presenté esto? ¿Crees que yo haría algo así?». Su voz temblaba. No de miedo, sino de indignación. «Después de todo lo que hemos pasado estas semanas, ¿realmente piensas que te manipularía de esta manera?». Algo en la genuina incredulidad de Lucía hizo que Alejandro dudara. Observó más detenidamente los documentos que ella sostenía, notando detalles que había pasado por alto en su conmoción inicial.
La dirección de Lucía era incorrecta. Indicaba su antiguo apartamento en Queens, no el actual. La firma, aunque similar a la suya, tenía sutiles diferencias en los trazos. «Déjame ver eso de nuevo», pidió tomando los papeles. Examinó el membrete del bufete de abogados, supuestamente representando a Lucía Sullivan and Partners. El apellido encendió una alarma en su mente. Sullivan, como Mateo Suárez en su versión anglicizada. Con creciente sospecha, Alejandro sacó su teléfono y buscó el número de registro profesional del abogado firmante. No existía tal persona en el Colegio de Abogados de Nueva York. «Estos documentos son falsos», murmuró, la realización golpeándolo como una ola helada. Lucía se dejó caer en una silla. ¿Por qué alguien haría algo así?, preguntó. Alejandro cerró los ojos, la respuesta dolorosamente clara. «Para separarnos, para hacerme dudar de ti y de las niñas». A la mañana siguiente, Alejandro convocó una reunión de emergencia del Consejo Directivo de Morales Innovations. Los 12 miembros se reunieron en la sala de juntas principal, intrigados por la urgencia de la convocatoria. Mateo llegó último, intercambiando miradas de complicidad con algunos ejecutivos mientras tomaba asiento a la derecha de la silla vacía de Alejandro. Cuando finalmente el CEO entró, todos notaron inmediatamente que algo había cambiado. No vestía su habitual traje italiano hecho a medida, sino unos pantalones casuales y una camisa azul sin corbata. Más sorprendente aún era la tranquilidad en su rostro, una serenidad que contrastaba con la intensidad que normalmente proyectaba. «Buenos días a todos», comenzó, permaneciendo de pie en lugar de tomar su asiento. «Los he reunido para anunciar cambios importantes en la estructura de liderazgo de Morales Innovations». Un murmullo recorrió la mesa mientras los directivos intercambiaban miradas confusas. Mateo se inclinó hacia adelante, una sonrisa anticipatoria formándose en sus labios. «Después de considerarlo cuidadosamente», continuó Alejandro, «he decidido que es momento de una transición. A partir de hoy, asumiré el rol de presidente del consejo, dejando vacante la posición de CEO». Hizo una pausa, permitiendo que la información fuera asimilada. Varios directores comenzaron a susurrar entre sí, claramente sorprendidos por el anuncio. Mateo no pudo contener su satisfacción, enderezándose en su silla como preparándose para recibir el nombramiento que seguramente vendría a continuación. «Para el puesto de CEO», prosiguió Alejandro, «recomiendo a Mateo Suárez, quien ha sido fundamental para el crecimiento de esta empresa desde sus inicios». La sonrisa de Mateo se ensanchó mientras varios consejeros asentían en aprobación. Su conocimiento del mercado y su visión estratégica son exactamente lo que Morales Innovations necesita para su próxima fase de expansión. Tras la reunión formal, Alejandro le pidió a Mateo que lo acompañara a su oficina para discutir los detalles de la transición. Una vez solos, con la puerta cerrada, el semblante de Alejandro cambió sutilmente. «Supongo que debo felicitarte», dijo Mateo, sirviéndose un whisky del bar privado de la oficina. «Finalmente te has dado cuenta de que no puedes tenerlo. Todo, la empresa y tu nueva familia». Pronunció la última palabra con un ligero tono despectivo que no pasó desapercibido para Alejandro. «En realidad», respondió Alejandro con calma estudiada, «me he dado cuenta de algo mucho más importante». Abrió un cajón de su escritorio y extrajo los documentos falsificados, colocándolos sobre la mesa entre ellos. «Me he dado cuenta de quiénes son mis verdaderos amigos y quiénes estarían dispuestos a destruir la vida de 2 niñas inocentes por ambición». El color abandonó el rostro de Mateo mientras sus ojos se fijaban en los documentos. «No sé de qué estás hablando», intentó, pero su voz carecía de convicción. Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz baja, pero firme. «Falsificaste documentos legales, Mateo.
Utilizaste un bufete de abogados inexistente con tu propio apellido anglicizado. Cometiste fraude e intentaste manipularme para que abandonara a mis hijas. Mateo dejó el vaso de whisky, su mano visiblemente temblorosa. Todo lo que hice fue por el bien de la empresa, se defendió. Esas niñas y esa mujer aparecieron de la nada y de repente tú, el hombre más centrado que conozco, empezaste a tomar decisiones irracionales. Alguien tenía que proteger lo que construimos. Alejandro negó lentamente con la cabeza. Lo que construimos, Mateo, es solo una empresa. Lo que casi destruyes es una familia. Mi familia. Podrías demandarme, dijo Mateo después de un largo silencio. La realidad de su situación finalmente asentándose. ¿Podrías arruinar mi carrera con esto? Alejandro lo observó, recordando los 20 años de amistad, las noches trabajando hasta el amanecer en el garaje donde comenzó todo, las celebraciones por cada pequeña victoria en los primeros días de la empresa. No voy a demandarte, respondió finalmente, pero hay condiciones para tu nombramiento como CEO. Procedió a explicar que la transición sería gradual, durante 6 meses, y que Mateo tendría que trabajar bajo la supervisión directa del Consejo. Además, Morales Innovations implementaría nuevas políticas de conciliación familiar, comenzando por una guardería corporativa y horarios flexibles para padres y madres. Y una cosa más, añadió Alejandro, levantándose para indicar que la conversación había terminado. Espero que conozcas a mis hijas, Mateo, que las veas como lo que son, la parte más importante de mi vida ahora. No son una distracción ni una amenaza para la empresa, son mi razón para asegurarme de que lo que construimos tenga un propósito más allá del beneficio económico. Esa noche, Alejandro llegó al apartamento de Lucía con una expresión que ella no supo interpretar. Las niñas ya estaban dormidas, exhaustas después de un día en el parque acuático que él había organizado como sorpresa el fin de semana anterior. ¿Ha pasado algo?, preguntó Lucía, preocupada por su inusual silencio mientras le servía una taza de té en la pequeña cocina. Alejandro asintió, contemplando el líquido ambarino antes de responder. He renunciado como CEO, dijo simplemente. Lucía dejó caer la cucharilla que sostenía, el tintineo contra el suelo de linóleo, resonando en el silencio que siguió. ¿Qué? ¿Por qué harías algo así? La preocupación en su voz era genuina. Sabía cuánto significaba la empresa para él. Porque me di cuenta de que hay cosas más importantes, respondió, levantando la mirada para encontrarse con la suya. Sofía y Elena merecen un padre presente, no solo un proveedor financiero. Y tú mereces poder confiar en que estaré aquí, no solo cuando sea conveniente para mi agenda. Lucía se sentó frente a él, procesando sus palabras. Pero tu empresa es tu vida, Alejandro. Has trabajado durante años para llegar donde estás. Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro cansado. Mi empresa era mi vida, corrigió suavemente. Ahora tengo una nueva vida por descubrir, y estoy descubriendo que me gusta mucho más que la anterior. 6 meses después, la transición en Morales Innovations se había completado con sorprendente fluidez. Alejandro mantenía su posición como presidente del consejo, asistiendo a reuniones estratégicas 2 veces por semana, mientras Mateo dirigía las operaciones diarias con una eficiencia que incluso los escépticos tuvieron que reconocer. La relación entre ambos hombres, aunque nunca volvería a ser la misma, había encontrado un nuevo equilibrio profesional basado en el respeto mutuo y límites claramente definidos. Para sorpresa de muchos en la empresa, Mateo había sido el impulsor más entusiasta de la nueva guardería corporativa, argumentando que el futuro de la innovación depende de mentes brillantes que no deberían tener que elegir entre carrera y familia. Nadie sabía que esta transformación había comenzado con una visita inesperada a la casa de Brooklyn que Alejandro había comprado para estar cerca de sus hijas.
La casa en Cobble Hill era modesta para los estándares de un multimillonario. Una brownstone de 3 pisos con un pequeño jardín trasero donde Sofía había insistido en plantar girasoles tan altos como rascacielos. Estaba ubicada a solo 3 manzanas del nuevo apartamento de Lucía, un dúplex luminoso donde ella había establecido un pequeño estudio de diseño de interiores. Su carrera había despegado sorprendentemente rápido una vez que pudo dedicarse completamente a ella. En 6 meses había sido promovida 2 veces en la firma de diseño donde trabajaba y ahora manejaba proyectos para clientes importantes en Manhattan. Alejandro había ofrecido financiar su propio estudio, pero Lucía había insistido en construir su camino profesional por sí misma. Las niñas necesitan ver que su madre puede lograr cosas por su propio esfuerzo, había explicado. Ya has hecho suficiente asegurándote de que tengamos estabilidad y seguridad. El arreglo de custodia compartida funcionaba con una naturalidad que sorprendía a ambos. Las niñas pasaban los lunes, martes y miércoles con Lucía, los jueves y viernes con Alejandro, y los fines de semana se alternaban. Sin embargo, la proximidad de sus hogares significaba que la separación nunca era estricta. Era común que Alejandro pasara por el apartamento de Lucía para ayudar con la tarea de matemáticas que a ella se le dificultaba, o que Lucía visitara la casa de Alejandro para leer el cuento de buenas noches cuando las niñas se quedaban con él. Habían creado un grupo de chat familiar donde compartían fotos, logros escolares y pequeñas anécdotas diarias, manteniendo una comunicación constante que beneficiaba principalmente a las gemelas, quienes nunca sentían que estaban perdiendo tiempo con ninguno de sus padres. La transformación más sorprendente, sin embargo, había sido la de Mateo. Su primera interacción con las gemelas había sido incómoda y forzada durante una barbacoa que Alejandro organizó un mes después de la confrontación en la oficina. Había llegado con expresión tensa y un regalo evidentemente comprado a última hora. 2 idénticas muñecas princesa que demostraban su completo desconocimiento sobre las personalidades distintas de las niñas. Sofía había mirado la muñeca con desinterés, apenas disimulado, mientras Elena la aceptaba educadamente, pero sin entusiasmo. El momento había sido salvado por Lucía, quien con gracia natural había involucrado a Mateo en una conversación sobre su reciente viaje a Japón, un tema que fascinó a Sofía. Para el final de la tarde, la niña lo había arrastrado al jardín para mostrarle sus girasoles en crecimiento, bombardeándolo con preguntas sobre por qué las plantas se giraban hacia el sol. La expresión de pánico en el rostro de Mateo, al intentar recordar conceptos básicos de biología, había hecho reír a Alejandro por primera vez en presencia de su antiguo amigo desde la confrontación. Desde entonces, Mateo se había convertido gradualmente en una presencia regular en la vida de las niñas, transformándose en el tío Mateo que aparecía con kits de ciencias para Sofía y libros de arte para Elena. Había sido su idea crear un programa de mentorías en Morales Innovations, donde los ejecutivos dedicaban tiempo a enseñar habilidades a niños de escuelas públicas, inspirado por la pasión de Sofía por entender cómo funcionaban las cosas. Tiene tu misma mente analítica, le había comentado a Alejandro durante una de sus reuniones semanales. Esa niña estará dirigiendo empresas antes de cumplir 20 años. El orgullo en su voz había sido genuino, sin rastro de la manipulación o celos que antes lo caracterizaban. Cuando Alejandro le preguntó qué había provocado este cambio, Mateo había respondido simplemente: «Me hiciste ver que había construido mi vida alrededor de números en una pantalla, mientras tú encontraste algo real. Supongo que estoy intentando aprender de tu ejemplo, aunque sea tarde». Una tarde de verano, mientras una tormenta repentina azotaba Brooklyn,
Alejandro ayudaba a las gemelas con un proyecto de ciencias en la mesa de la cocina de su casa. Elena dibujaba meticulosamente un sistema solar en cartulina negra, mientras Sofía argumentaba apasionadamente que Plutón debería seguir considerándose un planeta porque no es justo dejarlo fuera solo por ser pequeño. La lluvia golpeaba rítmicamente contra las ventanas, creando una atmósfera acogedora que contrastaba con los ocasionales relámpagos que iluminaban la cocina. Hannah, la gata rescatada que habían adoptado 3 meses atrás, nombrada así por el personaje favorito de Elena en un libro de aventuras, dormitaba en el alféizar, ajena a la discusión astronómica que se desarrollaba a pocos metros. Fue en ese momento de domesticidad perfecta cuando Sofía, sin levantar la vista de su trabajo, lanzó la pregunta que Alejandro había estado temiendo desde hacía tiempo. «Papá, ¿por qué tú y mamá no viven juntos? ¿Es porque no se gustan?» La pregunta, formulada con la desconcertante franqueza de una niña de 6 años, hizo que Elena también levantara la mirada, igualmente interesada en la respuesta. Alejandro dejó el marcador que sostenía, buscando cuidadosamente las palabras adecuadas. «Tu madre y yo nos queremos mucho», comenzó, consciente de que cualquier explicación tendría que ser tanto honesta como apropiada para su edad. Pero a veces los adultos pueden quererse y aún así decidir que es mejor vivir en casas separadas. Sofía frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. Pero la mamá de Julia vive con su papá, aunque discuten todo el tiempo, y ellos no se quieren tanto, como tú y mamá. Elena asintió en silencio, apoyando el argumento de su hermana con su habitual observación silenciosa. «Los veo cuando se miran», añadió Sofía con una sabiduría que sobrepasaba ampliamente sus años. «Es como en las películas de princesas, pero ustedes fingen que no pasa nada». Antes de que Alejandro pudiera formular una respuesta a esta sorprendente observación, su teléfono vibró con insistencia. Era Mateo. Dudó en contestar, pero la triple llamada en rápida sucesión indicaba «una emergencia». «Disculpen un momento, niñas», dijo, levantándose para atender en el pasillo. La voz de Mateo sonaba tensa, casi frenética. «Tenemos un problema grave, Alejandro. Tech Global está intentando una adquisición hostil de nuestra división europea. Han hecho una oferta a nuestros accionistas minoritarios en Alemania y están presionando para una respuesta en 48 horas. Alejandro sintió que su estómago se contraía. Tech Global era su competidor más agresivo y la división europea representaba casi el 30% de los ingresos totales de Morales Innovations. «Necesito que vengas a Londres inmediatamente», continuó Mateo. «Los inversores europeos confían en ti, no en mí. Sin tu presencia, podríamos perder todo lo que hemos construido allí en los últimos 5 años». Alejandro regresó a la cocina con el peso de la decisión sobre sus hombros. Las gemelas lo miraron expectantes, percibiendo inmediatamente que algo había cambiado. «¿Era el tío Mateo?», preguntó Sofía, quien había desarrollado un agudo sentido para interpretar las expresiones de los adultos. Alejandro asintió, sentándose nuevamente entre ellas. «Tengo que hacer un viaje de negocios», explicó con pesar. «A Londres. Sería por al menos 3 semanas». El rostro de Sofía se transformó instantáneamente, su labio inferior temblando ligeramente. «Pero prometiste llevarme al Museo de Ciencias este sábado», protestó. «Tienen una exhibición especial sobre dinosaurios marinos». Elena, más reservada en su decepción, simplemente bajó la mirada hacia su dibujo, pero Alejandro notó cómo sus pequeños hombros se hundían. «Y mi presentación de danza es el próximo viernes», murmuró, tan bajo que apenas pudo escucharla. «Practicamos durante 2 meses». En ese momento, Alejandro Morales, el hombre que había construido un imperio tecnológico, tomando decisiones rápidas y decisivas, se encontró completamente paralizado.
Por un lado, la empresa que había creado desde cero, que daba empleo a miles de personas, estaba en peligro. Por otro, los rostros decepcionados de sus hijas, quienes apenas comenzaban a confiar plenamente en que él estaría presente en sus vidas. 6 meses atrás, la decisión habría sido automática. La empresa siempre venía primero. Pero ahora, mientras observaba a Sofía luchando por contener las lágrimas y a Elena retirándose silenciosamente a su caparazón emocional, supo que no podía simplemente elegir uno sobre el otro. No se trataba de empresa versus familia, se trataba de encontrar una forma de honrar ambos compromisos. «Y si vienen conmigo», propuso repentinamente, la idea formándose mientras hablaba. Las gemelas levantaron la mirada, confusión reemplazando la decepción en sus rostros. «¿A Londres?», preguntó Sofía, la posibilidad de una aventura ya iluminando sus ojos. «Sí, a Londres», confirmó Alejandro, su mente trabajando rápidamente en los detalles. «Podríamos hablar con su madre, ver si ella también puede venir. Yo tendría reuniones durante el día, pero las tardes y los fines de semana serían para nosotros. Hay museos increíbles en Londres, incluyendo uno de ciencias naturales con dinosaurios mucho más grandes que los de aquí». Se volvió hacia Elena. «Y estoy seguro de que podemos encontrar un lugar donde puedas hacer tu presentación de danza. Quizás incluso podríamos grabarlo para que tu maestra lo vea». Las gemelas intercambiaron miradas. Su lenguaje silencioso que Alejandro había aprendido a reconocer, pero nunca a descifrar completamente. Fue Elena quien habló primero, su voz suave pero decidida. «¿Podemos llevar a Hannah?». Alejandro miró a la gata que ahora los observaba con sus ojos amarillos desde el alféizar, como si entendiera que estaba siendo incluida en la conversación. «Tendríamos que averiguar sobre las reglas de cuarentena para mascotas», respondió honestamente. «Pero si no es posible, estoy seguro de que el tío Mateo estaría encantado de cuidarla». La mención de Mateo como posible cuidador de mascotas arrancó risitas a ambas niñas, disipando la tensión del momento. 7 años después de aquel encuentro fortuito frente al restaurante, el jardín trasero de la casa de Brooklyn estaba transformado en un festivo espacio de celebración. Guirnaldas de colores colgaban entre los árboles, mesas cubiertas con manteles blancos sostenían una impresionante variedad de aperitivos, y en el centro, un pastel de 2 pisos decorado con 12 velas esperaba el momento culminante. Era el cumpleaños número 12 de Sofía y Elena, y la casa rebosaba de risas y conversaciones mientras compañeros de escuela, familiares y amigos cercanos disfrutaban de la soleada tarde de primavera. Alejandro observaba la escena desde la terraza, una sonrisa de satisfacción iluminando su rostro mientras contemplaba a sus hijas, ahora preadolescentes, moviéndose con confianza entre los invitados. Las gemelas seguían siendo idénticas físicamente, mismos ojos avellana, mismo cabello castaño que ahora llevaban en diferentes estilos, pero sus personalidades se habían desarrollado en direcciones distintas y complementarias. Sofía, siempre la más extrovertida, se había convertido en una apasionada de las ciencias y la tecnología. A los 10 años había ganado su primera feria científica con un proyecto sobre energía solar que había impresionado incluso a los ingenieros de Morales Innovations. Actualmente lideraba el club de robótica de su escuela y hablaba con entusiasmo sobre estudiar ingeniería aeroespacial o quizás bioingeniería. «Aún no me decido». Elena, por su parte, había canalizado su naturaleza observadora y reflexiva hacia las artes. Su talento para el dibujo y la pintura había florecido bajo la guía de profesores especializados, y sus acuarelas habían sido seleccionadas para una exposición juvenil en una galería local.
Más reservada que su hermana, pero igualmente determinada, Elena soñaba con combinar el arte con la conservación ambiental, creando conciencia a través de sus obras. Lucía se acercó a Alejandro, ofreciéndole una copa de limonada mientras se apoyaba en la barandilla junto a él. Los años le habían sentado bien. La confianza de una carrera exitosa había añadido un brillo a su natural belleza. Como una de las diseñadoras de interiores más solicitadas de Nueva York, ahora dirigía su propio estudio con un equipo de 6 personas, especializándose en espacios sostenibles que combinaban funcionalidad con belleza. ¿En qué piensas?, preguntó, siguiendo la dirección de su mirada hacia las gemelas, que en ese momento estaban rodeadas de sus amigas, riendo ante algo que mostraban en un teléfono. «En lo afortunados que somos», respondió Alejandro con sinceridad. «En cómo todo podría haber sido tan diferente si no te hubiera visto aquella noche». Lucía asintió, recordando los días de desesperación en los albergues, las noches de incertidumbre, el miedo constante por el futuro de sus hijas. «El universo tiene formas extrañas de corregir sus errores», comentó, rozando inconscientemente la mano de Alejandro con la suya, un gesto que se había vuelto cada vez más frecuente en el último año. Un estallido de risas atrajo su atención hacia el otro extremo del jardín, donde Mateo intentaba, sin mucho éxito, enseñar a un grupo de preadolescentes cómo lanzar correctamente una pelota de béisbol. El tío Mateo se había convertido en una presencia constante y querida en la vida de las gemelas. Tras superar su inicial incomodidad con los niños, había descubierto una inesperada vocación como mentor. Bajo su liderazgo, Morales Innovations había establecido una fundación que ofrecía becas y programas educativos en tecnología para jóvenes de comunidades desfavorecidas, inspirada en gran parte por la historia de Sofía y Elena. Nunca habría imaginado a Mateo rodeado de niños y disfrutándolo, comentó Lucía con una sonrisa. Las personas pueden cambiar de formas sorprendentes cuando se les da la oportunidad. Alejandro asintió, recordando la tensa confrontación en su oficina 7 años atrás, y cómo ese momento podría haber destruido no solo su amistad, sino también el futuro de la empresa. En cambio, había sido el catalizador de una transformación que benefició a todos. La transición en Morales Innovations había resultado ser uno de los movimientos empresariales más exitosos en la historia de la compañía. Bajo el liderazgo diario de Mateo y la visión estratégica de Alejandro como presidente del consejo, la empresa no solo había sobrevivido al intento de adquisición hostil de Tech Global, sino que había florecido, duplicando su valor de mercado en 5 años. Las políticas de conciliación familiar que Alejandro había insistido en implementar, trabajo remoto flexible, guardería corporativa, permisos parentales generosos, habían convertido a Morales Innovations en uno de los empleadores más codiciados del sector tecnológico. La revista Fortune los había destacado como ejemplo de cómo la humanización del ambiente laboral podía traducirse en mayor productividad e innovación. Resulta que tratar a las personas como seres humanos, con vidas completas, fuera de la oficina, es bueno para los negocios, había declarado Alejandro en una entrevista reciente, recordando con ironía cómo él mismo había sido incapaz de ver esta verdad durante tantos años. Mientras la fiesta continuaba, Alejandro notó que Sofía se separaba del grupo de amigas y se dirigía hacia ellos con expresión decidida. A su lado caminaba Elena, como siempre un paso más atrás, pero igualmente resuelta. Había algo en la determinación de sus rostros que le recordó a Alejandro las reuniones de directorio donde se tomaban decisiones cruciales. «Mamá, papá, necesitamos hablar con ustedes», anunció Sofía cuando llegaron a la terraza. «En privado», añadió Elena, mirando significativamente hacia los invitados en el jardín.
Intercambiando miradas de curiosidad, Alejandro y Lucía siguieron a las gemelas hasta el estudio, una habitación acogedora con estanterías llenas de libros y un gran ventanal que daba al jardín lateral. Una vez dentro, las niñas se posicionaron frente a sus padres con una seriedad que habría resultado cómica de no ser por la evidente importancia que ellas daban al asunto. «Hemos estado hablando», comenzó Sofía, asumiendo como siempre el rol de portavoz, «y hemos llegado a una conclusión importante». Hizo una pausa dramática, mirando a su hermana para obtener confirmación. Elena asintió solemnemente. «Creemos que ustedes deberían casarse». «De nuevo», continuó Sofía. «O por primera vez, técnicamente, ya que solo estuvieron casados por el civil antes». Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones, mientras a su lado Lucía dejaba escapar un pequeño sonido de sorpresa. «Hemos hecho una presentación», añadió Elena con su característica meticulosidad, sacando una tablet de detrás de su espalda, con argumentos lógicos y emocionales. Antes de que sus atónitos padres pudieran responder, Sofía tomó la tablet y comenzó a pasar diapositivas profesionalmente diseñadas. Punto 1. Ya actúan como si estuvieran casados. Pasan casi todas las noches juntos, ya sea en esta casa o en el apartamento de mamá. Punto 2. Se miran como las parejas de las películas románticas que Elena me obliga a ver. Punto 3. Sería mucho más eficiente logísticamente. Un solo hogar, menos desplazamientos, optimización de recursos. Alejandro y Lucía permanecían sin palabras mientras las gemelas continuaban su presentación, que incluía gráficos, testimonios de amigos cercanos. «La tía Carmen dice que nunca te ha visto tan feliz como cuando estás con mamá», e incluso un análisis de costos-beneficios de la unificación de hogares. La última diapositiva mostraba una fotografía tomada durante su viaje familiar a Londres 7 años atrás, los 4 sonriendo frente al Museo de Historia Natural. Sobre la imagen, en elegantes letras doradas, se leía: «La familia Morales, oficial desde 2018, formalizada en 2025. Elena tomó entonces la palabra. Su voz, suave pero firme. «Sabemos que los adultos complican las cosas simples, pero nosotras lo vemos claro. Se aman. Nosotras los amamos. Somos felices juntos. ¿Por qué no hacerlo oficial?» Un silencio cargado de emoción llenó la habitación cuando las gemelas terminaron su presentación. Alejandro miró a Lucía, encontrando en sus ojos el mismo torbellino de emociones que sentía en su interior. Sorpresa, ternura y algo más profundo que habían estado evitando nombrar durante los últimos años. La relación entre ellos había evolucionado gradualmente desde la copaternidad cordial hasta una amistad profunda y finalmente hacia algo que ninguno de los dos se había atrevido a definir. Compartían cenas, salidas familiares e incluso vacaciones juntos. Como habían señalado acertadamente las gemelas, en los últimos meses rara vez dormían en casas separadas, aunque mantenían la ficción de tener residencias independientes. «Bueno», dijo finalmente Alejandro, encontrando su voz, «parece que nuestras hijas han estado planeando nuestro futuro sin consultarnos». Intentó sonar ligero, pero la emoción en su voz era evidente. Lucía se aclaró la garganta, sus mejillas ligeramente sonrojadas. «Es una presentación muy convincente, niñas, muy profesional». Sofía rodó los ojos con la impaciencia típica de la preadolescencia. «No están respondiendo a la propuesta», señaló. «Necesitamos un sí o un no. Preferiblemente un sí, obviamente». Elena, más perceptiva a los matices emocionales, dio un paso adelante y tomó las manos de sus padres. «Lo que Sofía intenta decir es que los amamos, y sabemos que ustedes se aman. Han construido algo hermoso juntos estos años, algo que va más allá de ser solo nuestros padres. Merecen ser felices juntos, oficialmente». La sabiduría en las palabras de su hija de 12 años
conmovió profundamente a Alejandro. Miró a Lucía, la mujer que había perdido una vez por su ceguera y ambición, y que el destino le había devuelto de la manera más inesperada. «Tus hijas tienen razón, ¿sabes?», dijo finalmente sin apartar los ojos de Lucía. «He estado buscando el momento perfecto, planeando algo elaborado, cuando la respuesta ha estado frente a nosotros todo este tiempo». Lentamente se arrodilló frente a ella, tomando su mano entre las suyas. Detrás de él escuchó las exclamaciones ahogadas de Sofía y el suave «oh» de Elena. «Lucía Vega, hace 15 años cometí el error de pensar que el éxito se medía en cifras y logros profesionales. Perdí lo más valioso que tenía, tú. El universo me dio una segunda oportunidad que no merecía, y cada día desde entonces he intentado ser digno de ella. Estos 7 años redescubriéndote, criando juntos a nuestras increíbles hijas, construyendo esta familia paso a paso, han sido los más plenos de mi vida». Hizo una pausa, consciente de que las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Lucía. «No tengo un anillo en este momento porque, francamente, nuestras hijas me han tomado por sorpresa con su planificación superior. Pero te ofrezco mi corazón, mi alma y la promesa de pasar el resto de mi vida intentando hacerte tan feliz como tú me haces a mí. Lucía Vega, ¿me concederías el extraordinario honor de casarte conmigo? ¿De nuevo?». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía mientras asentía, incapaz de hablar por la emoción. «Sí», logró finalmente articular, «sí, Alejandro Morales». Se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Sí a nosotros, sí a esta familia, sí a esta segunda oportunidad». Sus labios se encontraron en un beso que sellaba no solo una promesa de futuro, sino también la sanación completa del pasado. A su alrededor, Sofía y Elena aplaudían y saltaban con entusiasmo, su plan ejecutado con éxito perfecto. Cuando finalmente se separaron, Alejandro mantuvo a Lucía cerca, girándose para incluir a las gemelas en un abrazo familiar. «Supongo que debemos agradecerles por esta intervención», dijo, su voz ronca por la emoción. Sofía sonrió triunfalmente. «Les dijimos que teníamos argumentos convincentes». Elena, siempre práctica incluso en los momentos más emotivos, ya estaba deslizando el dedo por su tablet. «Ya tengo una carpeta con ideas para la boda», anunció con naturalidad. Y Sofía ha creado una hoja de cálculo con posibles fechas y locaciones. Alejandro y Lucía se miraron y estallaron en carcajadas. El sonido de su felicidad mezclándose con la música y las conversaciones que llegaban desde el jardín, donde la fiesta continuaba, ajena al nuevo capítulo que acababa de comenzar dentro de la casa. Un capítulo que, en realidad, había estado escribiéndose desde aquella noche lluviosa frente al restaurante, cuando el destino decidió que algunas historias merecen una segunda oportunidad.